de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Si leemos el contexto donde Cristo dijo estas palabras, Cristo lo dijo en medio de una profecía futura acerca de la tribulación y una gran cantidad de cosas proféticas que Cristo estaba profetizando en el capítulo 24 de Mateo. Y ese versículo, como algunos otros, nos dejan esa sensación de que quizá el arrebatamiento ya pasó. Y perfectamente por eso es que existe una gran rama de interpretación llamada el preterismo. Por supuesto, el preterismo está subdividido en diversas ramas interpretativas. Pero acerca del preterismo no vamos a tratar en este curso, puesto que entendemos que esa es una gran rama que malinterpreta radicalmente todos esos textos que leímos al final de la clase pasada y en este abreboca de esta clase. Pero por supuesto, para no dejar ese punto sin explicar, voy a fundamentarme en Mateo 24:34 para explicar el por qué ese texto no dice que el arrebatamiento pasará en el tiempo de Cristo. El resto de los versículos que leímos en la clase pasada y que están en la guía, los otros 4, 5, 6 versículos, no dará tiempo solventarlos ahora porque la media hora se nos iría nada más en explicar esos 4 versículos. Pero quiero solo decir de paso que todos esos versículos, investigándolos a fondo, tienen una interpretación totalmente completa que explica el por qué el arrebatamiento no pasó en el primer siglo y que pasará en el futuro. Voy a leer nuevamente Mateo 24:34, donde dice: de cierto os digo que no pasará esta generación. Anote que en su Biblia dice generación, pero en las Escrituras aparece una palabra que nosotros podemos leer como genea. Esa palabra genea es la que nuestra Biblia tradujo como generación. Pero la definición de esta palabra podemos encontrar en la concordancia Strong. Si alguno tiene un diccionario, una Biblia interlineal o cualquier tipo de Biblia, de diccionario griego, sepa que la definición de esta palabra es generación o raza, y tiene una tercera definición, pero no viene al caso. Lo importante acá es que la palabra genea se puede interpretar tanto como generación, generación, personas vivas que están en un periodo de tiempo, así como al final de la definición de la concordancia Strong dice que no señala necesariamente un intervalo de tiempo. Si usted lo lee al final de la definición completa y la definición de alguna Biblia interlineal, encontrará que esta palabra también se puede entender como una raza. Cuando esta palabra Jesucristo la dice, de cierto os digo que no pasará, esta raza se está refiriendo es a su pueblo. Precisamente indicando la palabra que no pasará. La palabra pasará es dejar de ser. No pasará, no dejará de ser esa raza. El pueblo de Israel no ha dejado y no dejará de ser hasta el fin, según las profecías que podemos encontrar en las Escrituras. Así que por lo tanto interpretamos como legítimo el versículo o la profecía de Cristo cuando dice, esto no dejará de ser. Y tanto es así que desde el año 70 y la grande migración que hubo en el pueblo judío, en la guerra judeo-romana, prácticamente desapareció por completo el pueblo israelita. Sin embargo, el pueblo israelita reaparece alrededor de los años 1840, 1850, haciendo unos asentamientos y diciendo en hebreo, en 1880, Yihá. En hebreo, vengan todos, vamos a reunirnos nuevamente. Y comienzan a ser pueblo, no nación, pero sí un pueblo a partir de esos años. Luego, aconteciendo todo lo que pasó con el Holocausto, ese llamado, guerras mundiales, comenzó a constituirse como una nación a partir del año 1900, 1940, cuando la ONU y toda la organización mundial
dice, ok, Israel está ahí. Cumpliéndose pues, no solamente con esta palabra, sino con otras diversas profecías que estudiaremos más adelante, que el pueblo de Israel no dejó de ser. Habiendo interpretado estos versículos y entendiendo que el preterismo no es la vía legítima para interpretar las Escrituras, debido a diversa cantidad de versículos que podemos encontrar, que claramente apuntan el arrebatamiento hasta el fin de los tiempos o hacia el final de la era, entonces pasamos. La clase número 2 se llama la Gran Tribulación. Es mi deber presentarles no solamente lo que yo pienso, sino lo que el mundo entero, el universo cristiano piensa. Existen varias escuelas de pensamiento que se han dedicado históricamente a interpretar lo que vamos a estudiar en la clase de hoy, lo que es la Gran Tribulación. Ahora, tendríamos que responder muchas preguntas y nos dedicaremos a eso en la clase de hoy, pero primariamente quiero detenerme un poquito, quiero dejar de leer un poco la Biblia para presentarles lo que en el mundo rueda acerca de este tema. Entre los futuristas, entiéndase los que creen que el arrebatamiento será en el futuro, entre los futuristas pudiéramos encontrar tres posturas claves: pretribulación, midtribulación y posttribulación. La mayoría de los estudios que se hacen a nivel escatológico tocan estas tres posturas, pero es mi deber decirle que eso es casi una falacia, puesto que no existen exclusivamente tres posturas, sino que esas tres posturas son las más famosas. Pero realmente difícilmente se encontrará una persona que esté de acuerdo totalmente con el pretribulacionismo. Difícilmente se encontrará una persona que esté totalmente de acuerdo con el midtribulacionismo. Difícilmente se encontrará alguien que esté totalmente de acuerdo con el posttribulacionismo. ¿Por qué? Porque cada una de estas tiene que y está obligada a defender muchos argumentos bíblicos para poder ejecutar su interpretación. Vamos a hablar un poco más de la tribulación, pero me voy a detener un momento y voy a ejemplificar con un símbolo o con una línea de tiempo lo que es la tribulación. Hay un periodo de tiempo donde habrá una tribulación que vamos a denominar en esta clase como la Gran Tribulación. Hay personas que ubican el arrebatamiento antes de la tribulación. Eso se puede llamar una especie de pretribulacionista, pero no existe solamente un tipo de pretribulacionista, porque los preteristas también son pretribulacionistas, porque no ha llegado la gran tribulación y ellos dicen que ya el arrebatamiento pasó en primer siglo. Lo que quiero decir con esto es que existen pretribulacionistas que creen que será inmediatamente antes de la gran tribulación. Es decir, que aquí cuando ya va a pasar el acontecimiento, ya casi ahí será el arrebatamiento. Como existen otros que definen que será mucho antes de la gran tribulación. Años, meses o días antes de la gran tribulación será el arrebatamiento. Otros pretribulacionistas dicen que al principio de la gran tribulación no habrá gran tribulación, sino que habrá un periodo de paz. Por lo tanto, en esa paz, como no ha habido tribulación, entonces allí también puede pasar la tribulación, el arrebatamiento. En definitiva, el pretribulacionismo está subdividido al mismo tiempo en interpretaciones que dicen que antes de la tribulación debe pasar el arrebatamiento para que el creyente no vea la gran tribulación. Pero al mismo tiempo encontramos a los midtribulacionistas y a los posttribulacionistas también subdivididos, interpretando que exactamente en el medio de la tribulación, que algunos catalogan y dicen será 7 años, otros catalogarán y dicen no, serán 3 años y medio. Entonces en todo el centro será el arrebatamiento. Algunos midtribulacionistas dicen, bueno, no será en todo el centro porque no vamos a saber ni el día ni la hora. Entonces vamos a ubicarlo un poco adelante o un poco detrás, pero en un espacio borroso donde no sabemos dónde será, aproximadamente por aquí tiene que ser, pero no puede ser exactamente en el medio. Por otro lado, en el posttribulacionismo podemos encontrar también un juego de interpretaciones donde quizá algunos pudieran decir que después de la tribulación
será el arrebatamiento. Pero aquí es donde las interpretaciones juegan algo importante, porque alguno pudiera decir que después de la tribulación, entonces viene un proceso en el cual Cristo instaura el reino milenial. Y en ese lapso de tiempo, en ese breve lapso de tiempo, periodo de tiempo, es donde ocurre la guerra de Armagedón. Perdón, la guerra final donde Cristo mata con el resplandor de su boca al anticristo. Y entonces, en este acontecimiento final, donde acontece esa instauración del reino, donde Cristo llega, destruye al anticristo, derrama su ira sobre el pueblo, en ese espacio de tiempo, entonces, la iglesia está escondida. El pueblo de Cristo se está escondiendo un poquito más, siendo guardado de la gran tribulación que está pasando en el mundo entero, para que cuando Cristo venga sea levantado. Entonces, haciendo esas definiciones, podemos encontrar diferentes ramificaciones de cada una de las posturas. Y quiero revelarles también que hay posturas menos estudiadas, como la preira, una postura un poco más bíblica, pero menos conocida, la cual se encarga de hacer una diferencia entre lo que es la tribulación y la ira de Dios, separándola en dos acontecimientos separados. Un acontecimiento de tribulación, un acontecimiento de ira, y que la tribulación será antes de la ira. No quisiera revelar cuál es la postura que vamos a enseñar en este curso, pero lo cierto es que es muy importante que usted entienda que vamos a comenzar a estudiar la Escritura desde un punto de vista imparcial. Vamos a intentar leer la Escritura sacando lo que quiere decir la Escritura, sin tener en consideración cualquier tipo de prejuicio o enseñanza extra, bien sea que hayamos escuchado en una prédica o que nos hayan enseñado por algún versículo o cualquier cosa que nos hayan dicho, para poder realmente sacar lo que la Biblia dice acerca del arrebatamiento. Los temas particulares como el anticristo, como los 7 años de la última semana de Daniel, vamos a tocarlos, pero vamos a tocarlos por encima, porque el énfasis del curso es el arrebatamiento. Si así no fuera, este curso duraría muchísimos días más. Entonces, salteando todo esto, quiero que tengan en consideración que van a escuchar en este orden de fama las posturas. La más conocida, pretribulacionismo. Le sigue el mitribulacionismo, le sigue el post y le sigue la preira. Es muy fácil encontrar estudios bíblicos en internet acerca del pretribulacionismo, algunos del mid, otros muy pocos del post y otros últimos de la preira. Lo importante de todo esto es que a lo largo del curso vamos a ir viendo las tres posturas simultáneamente. En cada versículo intentaremos interpretarlo de las tres maneras diferentes y ver dónde están las flaquezas y las debilidades y las fortalezas de cada una de las interpretaciones bíblicas, para ver si realmente son bíblicas esas interpretaciones. Vamos a leer alguno que otro versículo. Primera de Tesalonicenses 5, 2, 3. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Ok, tenemos multitudes de versículos que pudiéramos leer de cada una de las posturas, pero escogí uno de cada postura. Intenté escoger los argumentos más fuertes para ponerlos como ejemplo. El pretribulacionista dice claramente que la tribulación que está por pasar sobre el mundo entero no la pueden ver los hijos de Dios, porque los hijos de Dios en última instancia recibirán a Cristo como su esposo y no como un ladrón. Y en ese sentido no puede sorprender, sino que cuando venga como un ladrón, cuando venga aquel día, según la definición de ese versículo que podemos leer, dice, y vendrá sobre ellos destrucción repentina. Por lo tanto, si la destrucción repentina viene sobre ellos, entonces no viene sobre nosotros. Ese es uno de los argumentos más fuertes que podemos ver en el pretribulacionismo y es una manera de cómo explicarlo. Tenemos otro muy fuerte también en capítulo 2 de Tesalonicenses, segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7, si no mal recuerdo.
Dice, y al presente hay quien lo detiene, hablando de el anticristo, hasta que éste a su vez sea quitado de en medio. Este argumento lo podemos ver como que eso que detiene al anticristo para que actúe es la iglesia o el Espíritu Santo. Y en ambos casos, sea la iglesia o sea el Espíritu Santo, mientras esté el Espíritu Santo está la iglesia, y mientras esté la iglesia está el Espíritu Santo. Por lo tanto, si la iglesia está o si el Espíritu Santo está, entonces la iglesia no puede ver al anticristo siendo manifestado. Y argumentos como ese veremos y seguiremos viendo a lo largo de la Escritura para respaldar la postura del pretribulacionismo. También como punto débil, uno de los puntos más débiles, quiero mencionar que el pretribulacionismo asume que no hay una división entre la gran tribulación y la ira de Dios. El pretribulacionismo asume que la ira de Dios y la gran tribulación están amalgamadas y que son una misma cosa o un mismo acontecimiento. Voy a dar un argumento rápido, quizás genere preguntas, pero voy a dar un argumento rápido. La Escritura dice claramente que nosotros no estamos puestos para ira. Si la iglesia no está puesta para ira y la gran tribulación y la ira es lo mismo, porque en Apocalipsis sale que los que tienen el testimonio de Jesucristo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Finalmente, es importante entender que en cada postura tenemos ejemplos similares. Vamos a leer otro versículo para ir con la mid-tribulación. 1 Corintios 15, 52. Vamos a leer desde el 51. Este versículo fue con el que abrimos el curso la clase pasada. Este versículo lo vamos a leer continuamente porque tiene muchos matices pequeños que hay que irlos viendo con el progresar de las clases. Dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. En el mid-tribulacionismo encontramos un evento de trompetas que está correlacionado con el arrebatamiento. Dice que en un abrir y cerrar de ojos nosotros seremos transformados durante ese momento. El momento que dice Corintio es final trompeta. Final trompeta. El argumento de la mid-tribulación establece que ese final de trompeta está cerca o es el mismo del Apocalipsis, que dice que la final trompeta está más o menos cerca de la división donde deja de caer la tribulación que el anticristo derrama sobre el mundo y comienza a caer la ira que Dios derrama sobre el anticristo y los habitantes de la tierra. Haciendo esa división, el mid-tribulacionismo establece que cerca del medio, cuando en el Apocalipsis vemos la séptima trompeta, en ese acontecimiento sucede el arrebatamiento. Uno de los puntos fuertes que tiene esa interpretación de la mid-tribulación es que hace una división entre la ira y la tribulación. Al mismo tiempo respeta las trompetas de Juan en consonancia con la trompeta de Pablo. Sin embargo, como punto débil, podemos encontrar en esta interpretación que cuando leemos el Apocalipsis realmente, las trompetas no parecen que sea el anticristo derramando su maldad sobre el mundo, sino que las trompetas también parecen ser parte de la ira de Dios. Así que esa interpretación en ese pequeño punto que voy a criticar en este momento, porque estamos apenas en la introducción de estas posturas, debo decir que deja mucho que desear también. Habría que analizar un poco más a profundidad este tema para poder identificar el asunto de las trompetas y de la tribulación, y lo veremos en siguientes clases. Sin embargo, voy a pasar a la post-tribulación, la cual define que el arrebatamiento será, bueno, vamos a leer el versículo de la post-tribulación que está en Mateo 24, 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, ¿cuándo? Después de la tribulación. Entonces verán la señal del Hijo del Hombre en el cielo y se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo
al otro. Este versículo casi que explica todo. Lo que está diciendo el postribulacionismo es que junto con la venida en gloria, donde Cristo aparece, cuando Cristo viene a instaurar su reino, así mismo y en ese mismo acontecimiento será cuando le ocurrirá el arrebatamiento. El punto fuerte que tiene esa interpretación, por supuesto, es este versículo. Es prácticamente el único versículo fuerte que tienen. Pero lo cierto es que esta postura es la más literaria, la más literal. Si nosotros nos ponemos a ver la fama de esta postura, ¿por qué no es famosa? Si es la más clara, la post-tribulación, y usted puede investigar lo que le voy a decir a continuación, es casi siempre la postura que utilizan las denominaciones no cristianas o heréticas, como por ejemplo los testigos de Jehová, los mormones y algunas otras denominaciones pseudo cristianas, puesto que esta interpretación es literal. No necesita acudir a ninguna interpretación griega ni nada. Solo lee el texto en español y ya. Y eso nos lleva a que cualquiera que interprete literariamente puede caer en la postura de la post-tribulación. Esos serían los argumentos fuertes. Pero como argumento débil o como parte débil, quiero acotar que la post-tribulación falla en tres cosas. Número uno, básicamente en responder la pregunta de ¿para qué tenemos que subir al aire para descender de nuevo con Cristo? El argumento no es muy fuerte, reconozco que no, porque bueno, fácilmente pudiéramos decir, bueno, en el arrebatamiento nosotros somos arrebatados y siendo arrebatados bajamos inmediatamente. Y se puede responder así de fácil, nos deja muchas dudas en la mente. ¿Para qué seríamos arrebatados si Cristo ya viene? ¿Por qué no somos transformados aquí y nos quedamos aquí mientras Él viene? Segundo argumento en contra de esta postura que pudiéramos argumentar fuertemente es que este argumento dice automáticamente que nosotros, cristianos, creyentes, hijos de Dios, pasaremos por la ira de Dios y que la ira de Dios será derramada sobre los habitantes de la tierra, incluyéndonos a nosotros como creyentes. Y por último, es que la postura post-tribulacional falla en la explicación de las bodas del Cordero. Jesucristo le dijo a sus discípulos antes de irse, dice en la última cena, dice, nosotros volveremos a comer, no volverán a comer esta cena, sino hasta que haya venido en mi reino. Creo que existe una cena, creo que existe una fiesta, existen unas bodas, y esas bodas no tienen un lugar específico dentro del post-tribulacionismo. Muchos la ubican rápidamente en el milenio, para no dejarla de lado. Sin embargo, habría versículos que explicar en cuanto a eso, porque escatológicamente la ubicación de las bodas del Cordero en las Escrituras está antes del milenio, no después ni durante. Bueno, finalizando con esta introducción, con estas tres posturas, sé que han surgido muchas preguntas y muchas preguntas seguirán surgiendo, pero para ir explicando un poco más en dónde pudiéramos nosotros ubicar, y me detengo aquí un momento y ahora sí quiero delatar mi postura. Yo no soy ni pretribulacionista, ni midtribulacionista, ni posttribulacionista. En ninguna de las tres posturas creo que satisfacen toda la Escritura porque dejan argumentos y huecos que hay que rellenar. Y esos argumentos deben rellenarse con la Escritura para poder satisfacer lo que la Biblia nos quiere transmitir. Bueno, hay que plantearse la pregunta, ¿qué es la gran tribulación? Hemos hablado de la gran tribulación para acá, la gran tribulación para allá, qué acontece en la gran tribulación, cómo es la gran tribulación, pero realmente sabemos qué es la gran tribulación. Y cuando yo me refiero a qué es la gran tribulación, no me estoy refiriendo a que usted piense y diga, bueno, yo creo que la tribulación es esto. No. Me estoy refiriendo a bíblicamente. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia que es la gran tribulación? ¿Dónde está definido y contenido la definición de qué es la gran tribulación? Para hacer eso hay que acudir a la Biblia y acudir a los versículos donde habla de gran tribulación. Este término, gran tribulación, podemos familiarizarlo con dos textos, uno en Mateo y uno en Apocalipsis. Vamos a leer esos dos para poder descifrar un poco más acerca de lo que es la gran tribulación. La clase se nos fue solamente en esto. Me quedan 2 minutos y eso no da ni para estudiar medio versículo. Así que los voy a leer. Solamente los voy a leer y lo estudiaremos en la siguiente clase.
Vamos a leer en Mateo 24, 21. Mateo 24, 21. En este versículo específico tenemos ese acontecimiento. Dice, voy a leer solo ese versículo. El contexto lo leemos en la clase siguiente o usted lo lee en su casa, lo compartimos luego. Dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Ok, voy a extraer una característica de este versículo. Una característica nada más, una, para no enredarnos, una. La característica de este versículo dice que gran tribulación habrá, que no habrá en el futuro, no la está viendo en el presente y que no la hubo en el pasado. Así dijo Cristo. Dice, habrá entonces gran tribulación. ¿Sí? ¿Cuál es la característica de esa tribulación que encontramos en Mateo 24? Que es única. Es única. No se puede repetir. Es imposible que se repita. Porque no la hubo en el pasado, no la está viendo en el presente y no la habrá en el futuro, dice Cristo. Otra cosa diferente es, bueno, discutir de si pasó o no pasó, eso lo hablaremos más adelante. Pero lo importante es esto, que la característica de Mateo 24, 21 es que esa tribulación que habrá será la mayor de toda la historia. Oramos Apocalipsis capítulo 7, versículo 13, si no me equivoco. Ok, y yo le dije, palabras de Juan, y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Solo voy a leer ese versículo, ni para arriba ni para abajo porque tomaría más tiempo. Pero lo importante que vamos a extraer de este otro versículo que habla de la gran tribulación, dice, ¿qué será para los que han tenido la oportunidad de lavar sus ropas en la sangre del Cordero? Hermanos, mucho hay que hablar y realmente deseos tengo, pero tenemos que hablar bastante griego para definir esos dos términos. Así que, para no alargar más la clase, pueden hacer sus preguntas y ya podemos cortar ya la grabación.